Leandro, te tengo que preguntar por el tema de la foto y el presidente que habló y que dijo. Vos sos un tipo muy racional, muy pensante. Digo, ¿cómo se sale de esto a la hora de que estamos en campaña y que obviamente la oposición y los medios hegemónicos van a ser tachín, ¿no? A ver, en principio, más que la foto, el acontecimiento estuvo mal. Se lo reconoció el propio presidente. Creo que Alberto, en lugar de justificar que no lo hizo, trató de explicar qué fue lo que le sucedió. Claro. Esa explicación me parece que igual no reduce los daños que nos pudo haber causado. Lo que nos reduce los daños es que puso la cara, es que no negó la situación, es que creo que todos nos dimos cuenta que tomó conciencia, todos tomamos conciencia que esta cosa no puede volver a suceder. Y la única forma de dar vuelta a la página en relación a esto es reafirmando el contrato electoral y un compromiso que es el mismo, reafirmando el compromiso que es el mismo que tenemos desde el 10 de diciembre de construir una Argentina más justa, más soberana, más inclusiva, sin privilegios, y hacer de la sensibilidad y de la empatía dos herramientas para conectarnos con la sociedad. A veces cuando uno es sensible y empático, claro, a veces recibe cosas buenas, porque compartir el amor es agradable, pero a veces también te pone en un lugar de tener que reconocer los daños y por ahí los malestares que se producen como consecuencia de que vivimos en una sociedad tan injusta estructuralmente. Y eso uno lo tiene que asumir. Y con esto lo mismo. O sea, la empatía es una herramienta que te sirve para conectar, pero que también te carga de responsabilidades. Yo tengo confianza que no solamente el presidente, sino todo el Frente de Todos, la vicepresidenta, Sergio y hasta la última o el último militante, tenemos esta empatía y esta sensibilidad para darnos cuenta por dónde tenemos que ir. Y si se comete un error, porque Darío, finalmente todos somos humanos y la condición humana es frágil, entender que una cosa es un error en lo personal, un desvío, inclusive aunque ese error haya sido grave, y otra cosa muy distinta es una política pública, es una mirada elitista, una mirada excluyente, insensible, egoísta. Todos tenemos a veces actitudes egoístas, pero que te defina como egoísta algo o alguien es una sucesión de cosas y es una mirada más profunda y más estructural que no sucede en nuestro caso. En nuestro caso creo que hay un compromiso colectivo e individual de cada uno de los militantes de construir una Argentina solidaria e inclusiva, y la verdad es que, para terminar con este tema, porque la verdad todos somos conscientes que los problemas de la Argentina son otros, yo creo que lo único que recupera o que reivindica a la política con la sociedad es la sensibilidad y la coherencia. Son estas dos cosas, me parece que tenemos que tener siempre presente, incluso mucho más allá de este acontecimiento, porque yo recuerdo que la semana pasada estábamos discutiendo las declaraciones de Fernando Iglesias y por derecha pasaba lo mismo, ¿viste? Mucha gente que no es que lo puteaba a Fernando, empezaba a descreer de la política, porque veía, y con todas las discusiones de las chicanas y de la campaña electoral, que si se pasan de distrito o no se pasan de distrito, sucede lo mismo. Por eso nosotros decíamos, bueno, se entiende, digamos, que haya que discutirlo, se entiende a los periodistas que lo tengan que poner en los medios de comunicación, pero también tenemos que entender como sociedad que es necesario sobreponerse y sobrepasar estos temas, porque si no pareciera que la democracia es solamente esto, y si la democracia se aleja de los problemas concretos de la gente, que fue la primera pregunta que me hiciste, me parece que corremos el riesgo de que pase lo que pasa en otros países de la región, donde se quiebra el sistema o se tensiona el sistema hacia un punto que no es recomendable. Así que, en definitiva, me parece que se sale haciendo política. ¿Pudiste hablar con el presidente después que él habló o antes que haya hablado, después que se conoció el hecho? ¿Y cómo lo notaste? No, obviamente el presidente está muy dolido, es consciente de es consciente del dolor de la gente. Claro. Muy consciente. Claro. Y eso le provoca un dolor muy grande a él. Y cuando hablamos de la gente, primero hablamos de la sociedad en su conjunto, y segundo de la gente, nuestra gente, la gente que confía en nuestro proyecto. Leandro, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, a propósito, vos lo dijiste, hay que incluso mirar para adelante. Obviamente las elecciones se van a definir por temas mucho más profundos, pero
Hoy, por ejemplo, el diario Clarín y La Nación, pero Clarín tiene 20 páginas, las 20 primeras, generando todo este tema de mal humor por esta cuestión. Dicho esto, la pregunta es, ¿en qué medida crees que va a impactar toda esta agenda de los medios opositores hegemónicos o todas las medidas que se van tomando, la inauguración de obras, el ir tratando de ponerle plata en el bolsillo a la gente? ¿Cómo crees que va a jugar todo esto? No, impacta todo. Bueno, no vamos a ser ingenuos, o sea, no es que, por más que vos tengas una batería de medidas felices, este tipo de cosas impactan, y por más que vos tengas un montón de basura para tirar, la sociedad es consciente que hay un gobierno que defiende los sectores populares y a las mayorías populares, o sea, se entrecruzan. Bueno, el impacto final lo vamos a ver seguramente con los meses, ni siquiera en las elecciones, porque claro, insisto con lo mismo. A ver, acá hay una lógica que es la de tirar del mantel. Y es una lógica que a veces aplicamos también nosotros, y yo muchas veces, me recuerdo, porque yo no tengo una doble vara en esto, lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, inclusive con lo de Fernando Iglesias. Yo decía, bueno, guarda, pará, con lo de Fernando Iglesias o Waldo Wolf, una tontería no te convierte en un tonto, lo que te convierte en un tonto es si vos persistís, y en vez de ratificar, mejor dicho, en vez de rectificar, ratificás, ¿no es cierto? Entonces, ojo que la cultura de la cancelación, ojo que la idea de que una persona porque cometió un error se resume a eso y que esa persona mancha todo un proyecto político o mancha todo un proceso, no corre para nadie, ¿no? Me parece que los extremismos emocionales a veces, digamos que en los cuales nuestra cultura se siente muy cómoda, somos los mejores del mundo, somos los peores del mundo, esto es una cosa fenomenal, esto es una miseria. No es así, ¿entendés? No es así, hay que recuperar el equilibrio y el equilibrio emocional y racional, porque si no es imposible, o sea, es imposible conducir una democracia. Una democracia necesita sintetizar tensiones, esas tensiones a veces se expresan de una manera, a veces se expresan de la otra, pero los que conducen, los que gobiernan y fundamentalmente los que tratamos de aportar racionalidad al debate, tenemos que lograr encontrar un punto de equilibrio, porque estas tensiones van a poner en jaque al sistema en América Latina, ojo, porque si es todo tan personalizado, tan extremo, tan debido a muerte, bueno, no hay sistema político que banque. Y la verdad es que la democracia es un sistema imperfecto, como los seres humanos somos frágiles y somos imperfectos, que se construye paulatinamente, progresivamente, sobre la base del diálogo, sobre la base de la experiencia acumulada, y que nos permite avanzar como sociedad a partir de la participación política, y yo creo en eso. Lo que pasa, pero en la medida que confrontás con el poder económico, más en estos países donde el poder económico concentrado puja muy fuertemente para mantener y conservar un modelo agroexportador rentístico, la puja es inevitable. O sea, a veces hay que tomar decisiones que son complicadas, ¿no? Sí, claro. Yo no estoy diciendo que no haya que tomar decisiones. ¿Vos te imaginás? Yo me hice alfonsinista cuando lo vi a Raúl parado en la sociedad rural, diciendo, bueno, entonces, defendiendo las retenciones, porque ese famoso discurso era un discurso que había generado la reacción de un sector de la sociedad rural como consecuencia de que Alfonsín había dispuesto por las retenciones. Yo creo en que los gobiernos son soberanos y tienen que tomar decisiones a favor de las mayorías populares. O sea, creo en el diálogo, pero en algún punto también, digamos, cuando el diálogo se desplegó en todos sus aspectos, digamos, las mayorías populares o las mayorías de gobierno tienen que definir una dirección. Sin eso provoca un vacío de poder que es peor. No, yo estoy diciendo otra cosa. O sea, conflicto va a haber siempre. El tema es cómo lo administramos, ¿no? Inclusive fricción va a haber siempre. El problema es cuando la fricción es antisistémica. A mí, por ejemplo, que la derecha juegue fuerte o que incluso la oposición juegue fuerte, mientras sea leal, no me preocupa. El problema es cuando salimos de la fricción a la deslealtad democrática. Es que, por ejemplo, a ver, el presidente se equivoca. Pedirle juicio político, ¿es razonable? No es razonable. ¿Entendés? O sea, no funciona así. Imagínate qué hubiese pasado entonces, qué tendríamos que hacer con los que tomaron deuda 100 años. Claro. Entonces, ojo, esto es importante porque a veces cuando uno trabaja esta línea, aprovecho que este es un programa que lo escucho a muchos compañeros y compañeras, cuando uno trabaja esta línea no está negando el conflicto en la política. Yo creo que la política es conflicto y es consenso. Son las dos cosas. El problema es cuando creemos que es solamente una, o cuando creemos que es solamente consenso, que nos equivocamos, porque los otros juegan y hay intereses muchas veces que por más que nosotros hagamos un pedido de lealtad democrática, son desleales, en este país y en todos los países del mundo. Y también nos equivocamos cuando pensamos que el conflicto es permanente y no existen las correlaciones de fuerza.
Néstor Kirchner, por ejemplo, que construyó un país sobre una matriz de poder muy clara y una lógica de poder muy clara, regulaba los conflictos. Y él, ese famoso reportaje en 678, cuando le preguntan por qué lo había puesto arredrado en el Banco Central, y responde, ¿qué quieren? ¿Que lo ponga Kunkel? ¿Qué decía en realidad ese chiste, digamos, que más de chiste, digamos, explicaba mucho? Que la correlación de fuerzas en la Argentina muchas veces te permite dar algunas peleas, pero también te obliga a recalcular de acuerdo al contexto y a la cantidad de poder que has logrado acumular y al grado de conciencia de la sociedad, qué peleas que tenés que postergar para más adelante. Bueno, esto es lo que yo digo, conflicto y consenso, administrar de manera inteligente, tratar de garantizar el sistema, saber que la democracia en América Latina, por más que parezca robusta, es frágil, entender que hay un sector de la sociedad, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, que le está pasando muy mal, los precarizados, los que están más frágiles, la clase media frágil que se está por caer, y que ese sector se empieza a recuperar a partir de las políticas activas, digamos, que viene desarrollando el gobierno en la pospandemia y que viene desarrollando incluso para evitar que la caída sea mayor, pero que se necesita cuidar. Y cuidar significa darle racionalidad, buscar equilibrio y tratar de discutir ideas, digamos, para de a poco ir recuperando la confianza colectiva. Leandro, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande y a disposición siempre, ¿eh? Igualmente, abrazo. Leandro Santoro, precandidato a diputado por Cava, dejó muchas reflexiones buenas en este momento, después de lo que pasó, y que hay que mirar para adelante. Obviamente es lo que sabemos, que con ese tema no se soluciona ni para bien ni para mal la situación que vive el país. Ya salió el podcast de Muy Politizado. Búscalo en Spotify o seguí el link de la descripción. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.